Vamos a comenzar esta clase con la actividad del libro de la página 31 que nos quedamos resolviendo en la semana anterior. Bueno, tenemos aquí en el libro 4 módulos que son 7 litros, 5 kilogramos, 8 segundos y 7 metros cuadrados. Así nos los marca el libro. Y nos indica que nosotros desarrollemos la magnitud y la unidad. Primeramente, ¿qué es la unidad? De manera generalizada, la unidad va a ser todo aquel que en física va a ser todo aquel que vaya a acompañar a tu resultado. Lo que tú vas a obtener de acuerdo a todas esas ecuaciones que vas a realizar, va a acompañar a ese número una unidad. Entonces, de forma colegial, esa es unidad en física. Y magnitud viene siendo de manera igual, así con palabras sencillas explicado, viene siendo la clasificación. Todas esas unidades que tú vas a tener se clasifican en un grupo. Entonces nos pide los litros. ¿De qué magnitud representa? Representa el volumen. Está en la clasificación del volumen. Y la unidad de litros, cuando tú vas a colocar tu resultado en tu ejercicio, o lo dejas indicado con una L de forma forma de caligrafía, o dejas únicamente la L minúscula. Así se va a representar. 5 kilogramos. ¿En qué magnitud representa? Está en el grupo de la masa. Esta parte tú te la tienes que memorizar. Esto viene, ahorita lo vamos a ver más adelante en el libro. Esta sección de las magnitudes tú te la tienes que memorizar para que tengas la idea de qué te están hablando, si hablamos en términos técnicos. La unidad de la masa, aquí de acuerdo a este módulo, la unidad de la masa va a ir representado como kg. Si no lo tienes en tu libro así, corrígelo, porque la mayoría me lo dejó integrado con las mismas palabras que están aquí. Kilogramos, no, para generalizar todo este contexto, lo vamos a dejar como kg. 8 segundos, magnitud, pertenece al grupo del tiempo. Y los segundos en las respuestas que tú me vas a integrar va a ser con una letra S minúscula. 7 metros cuadrados. Aquí ya lo tiene el concepto. Corresponde a la magnitud del área. Y metros cuadrados tú me lo vas a representar en tus resultados como MI subíndice 2. Entonces, de esta manera corregimos el libro y todos quedamos con las mismas respuestas que marca el libro. Subdivide en métrico decimal, sistema sexagesimal, sistema MKS y el sistema internacional. ¿Qué es esto? A grandes rasgos y esto no es más que otra cosa que la división de grupos de acuerdo a los lugares de origen, de cómo ellos expresan sus unidades. Ellos les llaman de esta manera sistema métrico decimal, sistema sexagesimal, pero es la agrupación de lo que está aquí en el cuadro verde. Su agrupación, ¿qué quiere decir esto? Que aquí en México nosotros tomamos una regla de 30 centímetros. Por ejemplo, volteas la regla y ¿qué es lo que obtienes? Pulgadas. Es lo mismo, es la misma medida, únicamente que aquí nos vamos a poner de acuerdo. Como nuestro vocabulario, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos que aquí en el norte de Veracruz, yo le digo al tamal de elote chamitle, pero ustedes allá en el sur le deben de decir de otra manera. Posiblemente coincida, pero regularmente hay unas diferencias. Así igual es en la física. En la física
¿Cómo nació esto o de dónde viene el origen de esto? Bueno, pues esto remonta de nuestros antepasados, a grandes rasgos les platico. Los egipcios, por ejemplo, tenían como medida la brazada. ¿Qué quiere decir? De extremo a extremo, de punta a punta de nuestros dedos, era lo que ellos tomaban como una medida. Regularmente todavía nuestras abuelitas y nuestros antepasados, ¿qué hacen para medir un pantalón? Ellos toman codo a punta de los dedos. En cambio, en aquellos tiempos los ingleses tenían el pie de su rey. Era la medida con la que ellos se iban a concentrar y todos íbamos a estar de acuerdo en aquel tiempo con los ingleses. Los romanos, ¿qué hacían los romanos? Bueno, ellos medían el paso, pero ahorita en México, pues, por ejemplo, no podemos seguir trabajando de esa manera porque unos calzan del 4, unos del 5, 24 centímetros, 26 centímetros, y ya vemos que hay gente que mide hasta los 30, ¿eh? Llegan hasta ese número que es el 10. La milla, el codo y la cuarta es esta sección del dedo pulgar al meñique. Entonces, de esa forma ellos, nuestros antepasados, trabajaban. ¿Y qué nos dice el libro? Se salta a platicarnos cómo fue que cada área del continente se tuvo que adoptar. En este caso, en una convención en París, Francia, se adoptó en el año de 1795, nos vamos a la página 31, dice que se adoptó el primer sistema de unidades llamado Sistema Métrico Decimal Funcional para todo el mundo. Este era universal. Las unidades fundamentales en aquel tiempo fueron el metro, el kilogramo y el litro. Y si se dan cuenta, nosotros nos quedamos en esa parte, porque aquí en México es como nosotros nos desarrollamos. Y de ahí el sistema métrico autorizó la división utilizando los prefijos, que es deci, centi o mili. Ustedes saben que en la regla de 1 centímetro lo podemos dividir en el centímetro en milímetros. Y si no tenemos la regla, tenemos todo el metro completo, pues lo dividimos en centímetros. 100 metros, y que no es otra cosa más que la división de 1 entre 10, 1 entre 100, y así sucesivamente. Al igual del volumen, el litro, de igual manera así lo manejamos. Realizamos mediciones o compramos productos que vengan, o las recetas de cocina que ocupen mililitros, que ocupen medio litro, 500 mililitros, 1 litro, y así sucesivamente. De ahí nos pasamos al sistema sexagesimal. Eso ya fue posteriormente en el año de 1881, nuevamente en París, Francia. Aquí fue un físico, Carl Gauss, propuso este sistema, y dice que a través de los años ha sido sustituido completamente por el Sistema Internacional de Unidades. Entonces son como pequeños desacuerdos que se generan, y al final de la historia nos tenemos que volver a poner de acuerdo, porque tenemos que trabajar el mismo lenguaje en cuanto a las medidas. El sistema metro kilogramo segundo dice que fue aprobado en 1935 y nuevamente fue por el Congreso Internacional de Electricistas, pero en otro lugar, en Bruselas, Bélgica, y fue propuesto por el italiano Giovanni Giorgi. Y por último tenemos el Sistema Internacional de Unidades. Regularmente cuando vayamos, pues establezcamos estos temas, nadie se acuerda de los anteriores. Regularmente se habla con el Sistema Internacional de Unidades,
y pues yo considero que pues es porque es el más reciente. Se estableció en 1960 en una relación mundial de científicos y técnicos en Ginebra, Suiza. Concordaron en llamarlo así y se tomó como referencia el sistema metro-kilogramo segundo. Y aquí están, a raíz de este sistema internacional, que por sus siglas lo vamos a reconocer únicamente por SI, establece 7 magnitudes fundamentales que son los similares a los que vimos en la página 31, donde nos marca que la longitud va a ser a base del metro, masa, kilogramo, tiempo, segundo, temperatura, Kelvin, intensidad de corriente eléctrica, ampere, intensidad luminosa, candela, cantidad de sustancia, mol. ¿Qué pasa aquí? Que hay unidades que nosotros no ocupamos, que hay una pequeña variación acorde a este sistema internacional con el que ocupamos en México. Entonces, bueno, aquí están. Y dice también que existen otros sistemas, por ejemplo, en el sistema inglés, y les marca un 1 y 2 comitas, que significa pulgadas. Cuando ustedes vean ese tipo de escritura de un número acompañado de 2 comillas, significa que vamos a estar hablando en pulgadas, es una medición. Y dice que en el mercado puedes encontrar artículos de capacidad o volumen que son diferentes a los de aquí de México, y nos pone el galón. Bueno, eso lo vemos en la leche, por ejemplo, en los productos ya que vienen regularmente del otro lado, marcan mucho los galones, nosotros ocupamos el litro. Y lo mismo sucede al calibrar las llantas de un automóvil. Si tú te sitúas en la gasolinera, te van a preguntar a cuántas libras. Y pues depende también, esto dependerá también del modelo de tu carro y el tipo de llanta que le pongas. Por ejemplo, hay unos que prefieren 30 libras y hay otros varían de 30 a 35. Entonces, el dispositivo para medirlo es diferente, es un pivotito con el que ellos ahí tienen marcado como si fuera una regleta para poder calibrar una llanta. ¿En dónde más encontramos o situamos estas acciones? Cuando vamos al súper y queremos comprar una televisión, las televisiones no están por centímetros, porque pues claramente pues es muy raro el que compre una televisión por metro, como si fuera que no es tela. Entonces marcamos las pulgadas y ahí nada más abarcan de 20 a 24 pulgadas. Donde de las bicis o en las bicicletas, que también marca otro sistema que dice rodadas. Ahí pues no es tanto pulgadas, pero es rodadas, se asemeja a las pulgadas porque también te marca 16, 20, 24. Tú ves el folleto de ese lugar donde tú quieres adquirir una bicicleta y tiene otro sistema. Y para terminar con otro ejemplo, pues pudiese ser el refrigerador. Los refrigeradores te lo marcan en pies. Los pies se expresan con una F minúscula y una T minúscula, FT. Entonces, esos son lo que podemos hablar y decir de los sistemas. No es otra cosa más que la clasificación de los módulos que se nos pueden presentar en el día a día. Y unas impresiones en archivo PDF donde marca algunas unidades fundamentales y derivadas, y asimismo lo van a pasar a su libreta para cumplir con ese punto sobre el sistema inglés, de algunas unidades fundamentales y derivadas y algunos prefijos utilizados en el sistema internacional, y otro cuadro de algunas magnitudes y unidades manejadas en los sistemas MKSG y SBGC. Entonces, son las dos primeras hojas las tablas que ustedes van a transportar a su libreta. Y pasando al tema de conversión de unidades,
ya que tengo estas hojas, en la página 27 está igual una tabla de equivalencias. Aquí ustedes lo pueden ver, es donde está el sellito. Entonces, esa también la quiero que la pasen a su libreta. ¿Y qué necesito de aquí? Que se lo memoricen. Las equivalencias se memorizan para poder realizar desarrollar las actividades de una manera más ágil y rápida. ¿Por qué? Porque vamos a ver la conversión de unidades, que es el siguiente tema. Explicando sin más preámbulos qué es la conversión de unidades, no es otra cosa más que ustedes lo que tienen que hacer es utilizar su tabla de equivalencias, que ustedes lo van a tener a la mano por ahí, si lo pueden también transportar en un papelito, en un tarjetón a la mano para que no estén hojeando y resolviendo las actividades. Entonces, la conversión de unidades se realiza por el método de la regla de 3 simple. Para mí, ese es el procedimiento menos complejo que ustedes pudieran expresar. Y el libro nos marca un ejemplo donde nos escribe el planteamiento del problema. Dice que un avión que viaja a velocidad constante de la ciudad de Nueva York a México, con el viento en contra, le lleva un tiempo de 1 hora y media de ida y 90 minutos de regreso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues primero que nada, identificar qué magnitud es la que vamos a ocupar, qué equivalencia vamos a ocupar. La magnitud pues corresponde al tiempo, y las unidades que lo acompañan son 2 horas y media. 1 hora son 60 minutos y media son 30 minutos. Entonces, 60 y 30 son 90 minutos. Hora y media el tiempo es las dos unidades, sería hora y minutos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a colocar 1.5 horas, a que es igual. Si lo transportas a minutos, como les comentaba, 1 hora son 60 minutos y media hora son 30 minutos. 60 más 30 es igual a 90 minutos. ¿Y cuál es la equivalencia? Que ustedes van a empezar a trabajar de acuerdo a su tablita. Hay algunas que no van a estar en la tablita, ustedes tienen que empezar a buscarlas en cuanto acorde a la clasificación. Dice que 1 hora es igual a 60 minutos. ¿Y cómo se ocupa la regla de 3 simple? Ustedes tienen aquí el equivalente o el dato que les da su problema. Entonces, y aquí tienen la equivalencia. Lo mismo es similar a lo que les estuve explicando en el video de sus calificaciones. Entonces, debajo de los 90 minutos, debajo de los 60 minutos vamos a colocar los 90 minutos. ¿Y qué queremos saber? ¿A cuánto equivale esto? En horas. Entonces, buscamos la manera cruzada donde pudiéramos realizar la multiplicación y lo dejamos indicado de la siguiente manera. 90 por 1 entre 60. Y esto es igual a 90 entre 60. Esto es igual a 1.5. ¿Cuál es la unidad que lo va a acompañar? El que está buscando. El que estás buscando. Arriba de la X está las horas. Y no le podemos en el ejemplo que si es lo equivalente a
90 minutos a 1 hora y media. Comprobamos que 1 hora y media es equivalente a lo que solicita el problema. Bueno, y pasando a las actividades de su libro, página 37, tenemos los ejercicios siguientes. Un estudiante de telebachillerato en el estado de Veracruz le escribe a un amigo de Estados Unidos y le dice que mide 1.87 metros. ¿Cuánto medirá en unidades de sistema inglés? Tenemos aquí que apoyarnos con el archivo que les estoy integrando, con las equivalencias. Primero que nada, pertenece a la longitud. La magnitud a la que pertenece es a la longitud. Recuerden, eso hay que memorizarse sobre las magnitudes fundamentales y derivadas. Entonces tenemos como valor que es 1.87 metros. Queremos el sistema internacional. Si nos vamos a la página 25, al cuadro 2.1, en la longitud, en el sistema internacional lo tenemos como metro y en el inglés como pie. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a ser parte de los pies, vamos a tener la unidad en pies. Y ahora nos vamos a la tabla de la página 27 y vamos a ocupar la equivalencia. Aquí tenemos que 1 metro es igual a 3.28 pies. Entonces, teniendo la equivalencia, ya identificaste qué tienes y hacia dónde vas. 1 metro es igual a 3.28 pies. Significa que vas a colocar tú los valores que tú tienes. En este caso, nosotros tenemos el valor mexicano del estudiante, 1.87 metros. ¿Y qué es lo que no tenemos? Los pies. Es lo que queremos saber. Va debajo del valor de la equivalencia en pies. Realizamos la actividad cruzada. 1.87 por 3.28 y la parte que está sin ocupar en el cruce se divide entre 1. El resultado de esta multiplicación de 3.28 por 1.87 son 6.13 pies. ¿Y cómo lo vamos a dejar indicado? Con la letra FT.